Tenemos hoy un tema bien interesante que tratar con todas y todos ustedes, no sin antes recordarles ese gran amor que tuvo nuestro Señor Jesucristo, el hombre más grande de la historia, el cual partió la historia en dos. Hasta los ateos dicen antes de Cristo y después de Cristo, porque es la verdad de nuestra historia. Él amó profundamente a sus abuelos, San Joaquín y Santa Ana, los abuelos de Jesús, los padres de la Santísima y Purísima Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra. Y recordamos que precisamente hoy estamos celebrando la consagración del Ecuador al Inmaculado Corazón de María. Que ese corazón de María nos acompañe, que María, de la cual dijo el profeta Simeón, la atravesará su corazón una espada. Y eso fue una gran realidad porque ella fue una mujer que sufrió en profundo silencio y aceptó la voluntad de Dios en su Hijo hasta verlo en una muerte y muerte de cruz. Y luego la resurrección. Bueno, en este tiempo este tiempo ordinario que estamos viviendo en la iglesia, hoy tenemos nuevamente como invitada a la doctora Mónica Beltrán, psicólogo clínico, quien dirige el programa de acompañamiento psicológico de la Pastoral del Migrante Don Bosco, ubicados al norte de Quito, en la ciudad de la Kennedy. Bienvenida, doctora, bienvenida nuevamente, esta es su casa. Aquí tenemos a nuestra espalda a la Madre María, a la Santísima Virgen María, bajo la advocación de María, auxilio de los cristianos. Que María nos auxilie siempre, sobre todo a esa población vulnerable, altamente vulnerable, de la que vamos a tocar hoy, como son nuestros abuelos o nuestros adultos mayores. Bienvenida, doctora. Usted como madre, por supuesto que es, como mujer sensible a todos estos temas, ¿qué cuidados le pudiésemos nosotros recomendar hoy día a nuestros adultos mayores, sobre todo en este tiempo de confinamiento? Bienvenida. Muchas gracias, Jesús. Realmente es un tema bien delicado y a la vez es bien enternecedor. Los abuelos son el eje y el sostenimiento de muchos hogares aquí en el Ecuador. Y realmente nos hemos olvidado que qué es lo que está pasando con los abuelos. Nos hemos preocupado de los padres que trabajan en casa, que están estresados, de los niños y de las escuelas online, de la pandemia, sí. Y un pilar importantísimo dentro de un sistema familiar son los adultos mayores, los abuelitos, como nosotros decimos. Los cuidados principales para un adulto mayor es sobre todo un acompañamiento físico y humano. ¿A qué se refiere esto? Este acompañamiento es una escucha activa. Si los abuelitos posiblemente, algunos están de acuerdo a la edad repitiendo lo mismo constantemente. Sobre todo repiten lo más doloroso. Pueden estar repitiendo constantemente las noticias que ven a diario, que a los abuelitos les gusta, ven a toda hora las noticias y están repitiendo constantemente esto. Sí, les puede generar ansiedad, estrés, evitar dejar de comer. Entonces los abuelitos comienzan a sufrir, como todos dentro de este encierro estamos incómodos, unos sufriendo más que otros, sí, y estamos incómodos. Yo creo que la principal, como hemos hablado en las anteriores charlas, es implantar un horario igual a los abuelitos. Yo sé que son adultos, no les tratemos como si fueran unos bebés de que no entienden o que no saben o cállense nomás. No, son adultos que saben y que entienden lo que están pasando. Y posiblemente ellos sufren más porque piensan acerca de que no de ellos mismos, sino de cómo les puede afectar a sus nietos, a sus hijos, a su esposa. Entonces se preocupa. Su ansiedad puede estar mucho más elevada de las otras personas, porque las otras personas tienen actividades diferentes como un trabajo o están saliendo ya a sus actividades diarias. En cambio, los abuelitos, por su vulnerabilidad del contagio, están imposibilitados de salir y están más estresados.
Entonces, implantar un horario, aplicar un horario igual que a todos anteriormente que les dije, es importante. No descuidar de que ellos se vistan, se bañen, se vistan adecuadamente, como si fueran a salir. Porque normalmente dices, no, ponte nomás ropa de casa. No, es el momento de disfrutar y usar la ropa que hubiera sido para la fiesta, sí, pónganle, porque puede ser que no pueda salir durante un montón de meses y luego no lo estrene. Es el momento que lo estrene, que lo use y que disfrute de esa ropa. Y sobre todo, darles ciertos momentos de que no escuchen tantas las noticias, que haya alguien de que vaya guiando las noticias para evitar que generen más ansiedad. Algo sumamente importante en los adultos mayores, tenemos que aprovechar esta parte de su sabiduría. Ayer recordaba que muchos abuelitos pudieron haber estado en la pandemia de la gripe española, o recuerden de sus padres. Entonces, ellos pueden ser las personas que contribuyan referente a este relato, unan por medio de este relato, de esta historia de la familia, y vean cómo sobrevivieron, qué hicieron para sobrevivir. Puede ser, sí, estuvimos encerrados, comíamos lo que nos daba la tierra, o cuidábamos a los animales, sí. Y eso realmente crean vínculos de amor, de respeto, de consideración hacia el abuelo. Y saber que él es un sobreviviente, que si pudo en esa época, o sus padres, también va a sobrevivir ahora. Entonces, este acompañamiento de la escucha tiene que ser permanente y con mucha paciencia y tolerancia, porque si repiten continuamente las cosas, es así, es parte de su actividad cognitiva que comienzan a repetirlas. Es normal. Claro, se pudiese hablar, doctora Mónica, de la posibilidad, ahora que estamos en esta era virtual, que la estamos utilizando a diario, de la creación de los clubes de lectores, que es un tema bien interesante. Ahora con la tecnología, hasta aquellas personas que tienen problemas de visión, ¿verdad? Pues hay ya los famosos libros narrados con audio, y entonces eso pues realmente permite el hecho de que la persona pueda hasta vincularse a un club de lectores, que la misma pastoral pudiese ser un canal para ir reuniendo a estas personas mayores. Por ejemplo, en mi parroquia, concretamente en los apostolados, hay personas mayores de la tercera edad, y quizás allí se pudiese comenzar a crear este club compartiendo el tipo de literatura que más se prefiera que uno pueda compartir con el otro. Sí, yo creo que es una excelente idea, Jesús, porque es el momento de ser creativos, de ir renovando actividades y de ir renovando ideas, porque si los abuelitos no pueden salir, ¿qué es lo que podemos hacer como familia? Porque mucho más fácil es sentarlo frente a una televisión y que vea 24 horas. Solo que, ¿qué estamos generando? Es de que el área cognitiva se atrofia. Entonces no trabaja, solo está pegado contra la televisión y no trabaja. Entonces, si estamos constantemente con los abuelitos, decir, haga las cuentas, sume esto, deme viendo cuántos minutos falta para que sea la 1 de la tarde, por ejemplo, entonces están continuamente pendientes, mejoran su atención y su concentración, porque es normal que su área cognitiva esté disminuida por la edad, porque el cerebro también es como un motor. Comienza a desgastarse, solo que si le damos mantenimiento puede durar más. Entonces el mantenimiento es acompañamiento emocional, paciencia, actividades físicas que es sumamente importante para el abuelito y toda la familia, como caminar. Caminar, recoger las hojas secas si tienen algún jardín, cuidar de plantas, de tal manera de que tenga una responsabilidad y se siente importante esta persona dentro del hogar, que sea parte del que yo soy el colaborador para estar mejor.
Entonces no son parte de un mueble fino dentro de un hogar, no. Eso es inhumano, no es ser cristiano. Entonces, los abuelitos, esto del club de lectura me encantaría, porque o oyen o pueden leer también y luego un día en específico compartir y ver sus propias experiencias y cómo relacionan su vida. Puede ser la misma Biblia, un libro de literatura clásica, o pueden ser parte de alguna pastoral, de personas que se reúnen a hablar de la Biblia, o de política. Los abuelitos también les gusta hablar de esto, o recetas. Entonces, ya hice esta receta, las abuelitas y todo, comienzan a mantener esta área social, que muchas veces, si es sin pandemia, no tenían contacto social con los abuelitos. Por eso es que estaba muy de moda antes de la pandemia ir al 60 y piquito. Los abuelitos o se iban al club del seguro social, que hay diferentes actividades, baile, yoga, danza, guitarra y en fin de cosas, y que también se iban de paseo. Todo eso ha perdido. Entonces, Claro. es también una pérdida constante los abuelitos, solo que es el momento que los adultos, sus hijos o con las personas con quien vivan, hagan actividades y que comiencen a crear vínculos nuevos, o activar esos vínculos que se quedaron a partir de marzo. Buscar a los amigos, crear el Facebook. Hay un montón de actividades cognitivas que se pueden hacer para los abuelitos y que pueden ser esto para activarle la memoria y la atención. Claro. Se me ocurría ahorita cuando te escuchaba hablar de esos encuentros en espacios comunes que tenían los abuelos antes de la pandemia. También es importante hacer un registro de la tradición oral, porque lamentablemente muchas veces las costumbres que hay, que son riquísimas en nuestros pueblos, lamentablemente se pierden, ¿verdad? Porque se va perdiendo la tradición oral. De esa manera se han perdido muchas lenguas ancestrales, precisamente porque se deja de hablar, se deja de pronunciar ese tipo de lengua, ¿verdad? Y entonces se va perdiendo. En ese rescate de valores, en ese rescate de tradiciones sobre todo, también pudiese ser un programa, ¿verdad? Cuenta tu anécdota, algo así, donde la gente pueda decir, y como tú muy bien lo dices, pues nuestros abuelos pueden recrearse y pueden recrear la memoria, además, ¿no? A partir de historias que ellos vayan contando de, por ejemplo, el Quito de los años 40, de los años 30, ¿verdad? Cuáles eran las tradiciones, cómo se manifestaban las tradiciones en esta, no solamente en Quito, digamos, en todas las poblaciones del Ecuador. ¿Y por qué no? Porque como ahora tenemos la magia del Internet, pues también puede ser que tengamos abuelos viviendo en Europa, en Estados Unidos, en otros países de América Latina, hasta en China, en Asia, ¿no? Entonces, sería una manera bonita de ir haciendo una compilación de anécdotas que vayan enriqueciendo nuestro ancestro cultural. Sí, es una idea magnífica, sobre todo Quito ahora es tan grande. Anteriormente llegaba hasta la avenida Colón cuando mi papi nos contaba. Okay. Entonces tiene un montón sí, mi papá tenía muchas experiencias sobre este Quito antiguo, de lo que era San Roque, la Plaza Grande junto con mi madre. Yo tengo una madre ya de tercera edad, de 86 años, y me encantaría hacer esa actividad y que de esta manera se active cognitivamente y sea parte y contribuya para estos seres que están desarrollándose, sus nietos, sus bisnietos y toda la nueva generación que va a presentarse hasta después del COVID. Es decir, ¿qué es lo que pasó? ¿Cómo me sentí también? ¿Qué hice dentro del encerramiento? ¿Qué hice? ¿Cómo me sentí? ¿Qué estaba pensando? Y esta fue mi experiencia, estar encerrada. Puede ser. Entonces, mira, en medio de lo que estamos conversando han salido un montón de alternativas. Si nos sentamos como este sistema familiar, puede salir un montón de alternativas más
como ahorita recordaba hacerme el coche, es un dulce de panela, que recuerdo que mami hacía. Entonces digo, eso se ha perdido, porque eso antes era, se reunía la familia, primos, abuelos, tíos, y todo el mundo intervenía, como hacer el pan, la panesa, y en fin de dulces que se hacían aquí. Solo que cada vez es más fácil comprar y no reunirse y hacer, por el tiempo, eh, por costos y en fin de cosas. Solo que esta pandemia debe ser parte de un aprendizaje. ¿Qué es lo que estamos aprendiendo para salir victoriosos? Claro, Es por parte de... ejemplo, ahora cuando tú comentabas eso de hacer las cuestiones en equipo, en casa, ¿verdad? Recordaba mucho, hay una tradición muy hermosa en Venezuela que es el hacer las hallacas, ¿verdad? Es como un tamal para ustedes. Y el hacer las hallacas es que todo el mundo colabora, unos cortan el hilo, otros lavan las hojas, otros preparan el guiso. Y bueno, es una tradición bien, bien hermosa. Y como tú dices, que es una manera de rescatar precisamente esos criterios y esos valores de la unidad familiar que lamentablemente tanto se ha perdido. Quería preguntarte algo para qué nos recomiendas tú para que es una población que ha crecido inmensamente, las personas con Alzheimer, ¿no? Bueno, Y eso precisamente yo siento, porque, bueno, en Venezuela tuve vecinas que padecían de este mal y me tocaba también auxiliarlas espiritualmente por orden de mi párroco. Y aquí también me he conseguido con ese caso, con esa situación o personas, adultos mayores que se les ha, le ha tenido que amputar algún miembro de su cuerpo, ¿verdad? Eso precisamente lleva a una convalecencia bien difícil, yo diría más que física, mental, ¿no? Para adaptarse a ese nuevo sistema de vida. ¿Qué nos recomendarías tú para esos, más que para ellos, para quienes les toca ese acompañamiento que no es fácil? Bueno, realmente hoy es bien común estar preocupados las personas que tienen algún problema mental, como en este caso los abuelitos que tienen demencia senil o Alzheimer. Bueno, en este caso, tú dijiste una frase sumamente importante. Tenemos que cuidar a los cuidadores, porque la persona con este problema de Alzheimer puede ser que en este momento oyó las noticias y en 5 minutos se olvidó que está en pandemia. Se olvidan que no tienen que salir, se olvidan de bañarse, se olvidan de que tienen que ir al baño, de comer y en fin de cosas. Sí, porque el deterioro cognitivo está acelerado más de lo normal que es un anciano de esa edad. La cosa, el asunto es de que no les insistamos a estas personas que estamos en pandemia, porque esos 5 o 10 minutos o el momento de que tiene conciencia, que está dentro de la realidad, dentro del presente, esta persona le genera angustia y dolor. Y se va a olvidar, se acabó la angustia. El lío es de la persona que le cuida y se quedó con esa angustia. Entonces, algo que yo aprendí, tengo una tía que está en un hogar para ancianos en Manta exactamente. Mi mami vio sufrir mucho porque su deterioro cognitivo eh, es cada vez más acelerado. Casi no reconoce a nadie. Y yo le dije, mami, no importa, ella está viviendo en el mundo de la fantasía, en el mundo de Disney o en el mundo de Peter Pan, en que los niños son felices ahí. Entonces, si mi tía nunca habla, nunca recuerda el terremoto allá en la costa, no recuerda que está en una pandemia, está recordando solo el pasado, de cuando fue profesora, que está embarazada y que tiene niño y donde vive, solo eso recuerda. Entonces, ella está feliz, está recordando cosas hasta bonitas y no de dolor. Si alguien le dice que está en pandemia, va a sufrir. Y sufre la persona que le dijo o los que están al lado sufren. Y ahora decimos, no les digan. Si oyeron las noticias o escucharon la conversación, sí, le va a pasar, le traen la vacuna y nada más. Nada más. Porque no le sirve a esa persona la explicación o un sermón de la montaña, no le sirve. Se va a olvidar. Y tenemos que cuidar a la persona, a papá,
o del sistema familiar, o la mamita, cualquier hijo o nieto que le cuide, tienen que ellos cuidarse y no sufran. Son personas que realmente, si es mi concepción, es mi creencia, que si el Señor Dios les tiene con esta deficiencia mental, diríamos, realmente no sufren. Ellos no sufren para nada. No están enterándose de las noticias, cuántos muertos hubo, cuántas epidemias, que no hay camas. No. Y se olvidan, qué bueno. Nosotros estamos lidiando el día a día, el plato de comida, que el arriendo, que pagar la luz, el agua, que las tarjetas de crédito, que la hipoteca de la casa, en fin de cosas. Demos gracias a Dios que ellos están viviendo en el mundo de Peter Pan y no sufren, no sufren. Entonces, tratémosles como de la misma. Nada. Entonces, de tal manera que se cuidan unos a otros. Ok, finalmente, ¿qué recomendación nos pudiera dar usted, doctora Mónica, en relación a estos hogares de cuidado de los adultos mayores, ¿verdad? ¿Cuál sería el protocolo que ellos deberían seguir en este tiempo de pandemia? El no permitir visitas, no sé cómo allí se maneja ese protocolo interno para evitar cualquier contagio, no tanto de los que están allí recluidos, sino de las personas que pueden venir contaminadas de fuera. Claro, también este tema ha salido recientemente de cómo ahora muchos hijos o nietos quieren ir a visitar a sus familiares y tienen toda la razón. Extrañan, estamos extrañando y es verdad. Solo que un protocolo principal, hasta que no haya una vacuna, los ancianos, personalmente yo creo, no deberían salir. Ahora hay unos métodos que dicen que sí, que ponen una pantalla de plástico, como unas mangas de plástico, y hay contacto, sí, sí, solo que no sé qué tan seguro sería, y sobre todo no sé de qué manera puede afectar emocionalmente a los ancianos, porque su área cognitiva o su área emocional, no sé cómo la están manejando. Y cuando entraran algún médico, enfermera, algo de emergencia, claro, tomar todas las medidas necesarias, desinfectarles, para que sea atendido y que sea atendido individualmente solo la persona que esté enferma. Mientras menos recorre el edificio, suba o baje, es mucho mejor. Evitan que se quede el virus, adentro, y recordemos que son ancianitos, ¿no? Yo creo que tú dijiste al inicio, Jesús, la tecnología, gracias a Dios, nos ha regalado, el Señor nos ha regalado computadoras, teléfonos, podemos escuchar y podemos vernos, sí, podemos vernos. Entonces, es la manera ahora de crear vínculos, de crear relación, de estar en contacto, si es imposible, a diario, unos minutos antes de trabajar. Los abuelitos de se levantan temprano, a las 6 de la mañana, averiguar cómo está, verse, saludar, solo la noche, darles la bendición, y es así. Conversar 5 o 10 minutos, el tiempo que también los hijos puedan, porque es muy peligroso. Para mí es muy peligroso porque si los abuelitos tienen algún trastorno degenerativo en el cerebro, como el Alzheimer, supongamos que rompan esta malla de plástico y se lancen y se contagien, luego contagian a los de adentro, entonces tienen que ir a ver cuál es el beneficio de hacer esto y cuál es el riesgo que corre, porque es un riesgo terrible. Entonces, hay que analizar caso por caso, porque es imposible poner como una norma general para todos. Es para todos. O si un hogar, un instituto para ancianos dice, no a todos, está bien. O a todos sí, con sus precauciones, porque sería muy penoso de que estén enfermos. Yo oí al inicio, creo que en marzo de abril, que habían enfermos en Ambato de ancianitos que estaban contagiados. Entonces, seamos precavidos.
sea, porque recuerden que los ancianitos son las personas que tienen ahorita sabiduría frente a lo que ha sucedido. Escuchémosles a ellos. Ellos tienen mucho que decirnos y cómo nosotros trabajar frente a lo que ellos pasaron hace años. Pudo no haber sido pandemia. Mi mamá pasó el terremoto de Ambato en donde ella vio que se abrían las calles. Entonces, ¿cómo sobrevivieron? No importa la situación, sino entenderles cómo ellos sobrevivieron y escucharles, porque la solidaridad es lo que mantiene el pueblo ecuatoriano y a muchos países latinos, que por eso es que luego se levantan como el ave fénix. Se levantan, porque es la solidaridad. Entonces, no nos hagamos de los ojos tapados ni de los oídos tapados porque alguien al frente o al lado hay un ancianito o alguien que necesite de nuestra ayuda. Claro, bueno, ya estamos llegando al final de esta entrevista que hemos tenido a través de la Pastoral del Migrante Don Bosco. Finalmente, doctora, desde el punto de vista espiritual, ¿qué recomendación le da usted a los que viven con personas de la tercera edad y a ellos mismos? Porque lo entienden, lo procesan, muchos de ellos están totalmente lúcidos, ¿verdad? ¿Qué pudiésemos hacer en familia para que ellos se sientan realmente agradados y, como usted decía al principio, no se sientan como un objeto más en casa, sino que realmente se les respete su dignidad y se traten con el mayor respeto que ellos merecen, porque lo han dado todo, absolutamente todo por nosotros? Sí, realmente en el área espiritual es bien importante, Jesús, porque ellos más que nunca están como enganchados, están como anclados en un puerto, ¿no es cierto? Solo que ellos están seguros que esa ancla que les sostiene es el Señor. Entonces, permitirles en las misas que hay ahorita y en varias parroquias están transmitiendo, los salesianos mismos transmiten desde la tola la misa diaria, escuchar la Divina Misericordia a las 3 de la tarde o poner en el YouTube para que puedan escuchar el rosario, porque es el momento de sostenernos también espiritualmente. Las 4 áreas del ser humano es social, espiritual, cognitivo y psíquico. Si cualquiera de estas o varias tambalean, la persona entra en angustia o en estrés o ansiedad. También pueden tener los ancianos estrés o ansiedad de decir, ¿por qué Dios nos ha castigado? Porque culturalmente antes decíamos, sí, Dios nos castiga, ahora sabemos que no, que es un Padre bondadoso que nos ama y nos quiere y nos protege. Solo que pueden estar con miedo. Y si necesitan estar rezando continuamente, que lo hagan. Eso sí genera paz, que lo hagan. Que mientras caminen, pueden estar con el celular prendido y escuchan el rosario. O pueden ir caminando y pueden estar escuchando la misa. Sí, y hacen 2 actividades a la vez. Entonces, permitámosles que escuchen. No nos burlemos, no disminuyamos las emociones o la necesidad espiritual que tienen los ancianos en ninguna persona de estar escuchando 10, 20 o 30 veces la misa, el rosario. No. Permítanles de que ellos son realmente a veces la fortaleza de este país que necesita mucha oración y comprensión para poder salir. Como decía anteriormente, salir, resucitar de lo que estamos encerrados y salir adelante, porque vamos a salir victoriosos. Somos hijos de Dios y de la esperanza y vamos a salir victoriosos. Claro que sí. Bueno, de esta manera hemos llegado al final de esta entrevista dedicadas a nuestros abuelos y abuelas, a los adultos mayores, a los cuales debemos tratar con mucho respeto y dignidad. Y no se olviden de lo que hemos acordado o de las ideas que el Señor ha inspirado en este programa, el club de lectores, ¿verdad? O un club de ancianos donde ellos puedan compartir sus experiencias, la tradición oral, irlas nosotros mismos registrando, tener un banco de datos de eso que tú hablabas de tu mami allá en el terremoto y de todas las experiencias que podamos vivir con ellos. Bueno, finalmente vamos a despedirnos. Al principio hablábamos de los abuelos de la Santísima
a los abuelos de Jesús, los padres de la Santísima Virgen María, y finalicemos pidiéndole a esa Madre del Cielo, esa Madre que nos ama, esa Madre que nos protege, esa Madre que es auxilio de los cristianos, y que tenemos acá la imagen de María Auxiliadora con su vestimenta a la venezolana. Entonces, Sí. finalmente vamos a saludarla con mucho respeto y veneración, diciéndole: Dios te salve María, Ave María, llena eres de gracia, el el Señor Señor es es contigo, contigo, bendita bendita eres tú entre eres entre todas todas las las mujeres, mujeres, y y bendito es el bendito es el fruto fruto de de tu tu vientre, vientre, Jesús. Jesús. Santa Santa María, María, Madre de Madre de Dios, Dios, ruega por ruega por nosotros nosotros pecadores, pecadores, ahora ahora y en la y en la hora hora de de nuestra nuestra muerte. muerte. Amén. Amén. Sagrado corazón de Jesús, En vos confío. dulce corazón de María, sé la salvación del El alma. alma mía, María Auxiliadora, ruega ruega por... por nosotros. Bueno, que María Auxiliadora nos proteja, que Don Bosco nos siga iluminando el camino de esta pastoral acá en esta ciudad sagrada de San Francisco de Quito, para el Ecuador y para el mundo entero. Será hasta una próxima oportunidad en que nuevamente nos conectemos y conversemos con ustedes de algún tema interesante en este tiempo de confinamiento. Que Dios les bendiga, les guarde, les proteja grandemente, y será hasta la próxima. Chao, chao. Bendiciones.